Hola, soy Elena de Audacia Abogados y en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las asignaturas más fáciles y difíciles de segundo de carrera. Espero que os ayude mucho y saquéis muy buenas notas. Empezamos. Para empezar hablaremos de las asignaturas fáciles. Una de las asignaturas más fáciles de segundo de carrera para mí fue Derecho de Libertad y Creencias. Es una asignatura en la que se ve mucha jurisprudencia. Esa palabra la vais a oír mucho a lo largo de la carrera de Derecho y lo que significa es sentencias del Supremo que después crean doctrina. Es decir, si hay varias en el mismo sentido, es así la interpretación o debe ser así la interpretación del resto de juzgados y tribunales de España. Normalmente es para asuntos en los que aún no se ha legislado, es decir, no hay una ley especialmente para ese asunto, o son asuntos sobre los que ha habido diferentes sentencias a lo largo del tiempo, entonces el tribunal establece un criterio para que todos se adhieran al mismo y decidan en ese sentido. Después, lo que significa estudiar la jurisprudencia es sentarse en casa y leerse muchas sentencias, normalmente ya nos las dan desde la propia asignatura, sobre los diferentes derechos constitucionales que tenemos. Es decir, esta asignatura es como una extensión del derecho constitucional de primero, como os dejo en el vídeo de aquí en el que hablo del derecho constitucional de primero, y en lo que consiste es en explicarnos cómo hay que interpretar los derechos que tenemos en la Constitución, cuáles son sus límites y cuál es su núcleo duro. ¿Qué significa el núcleo duro? Es decir, nosotros siempre hemos oído en la tele los, por ejemplo, periodistas o los periodistas del corazón que a veces dicen cosas que realmente no son verdad sobre famosos simplemente para tener la exclusiva de una historia que realmente no es así. Y después dicen que esa es su libertad de expresión o su libertad de prensa. Pues en esta asignatura veremos hasta dónde llega esa libertad de expresión y dónde empieza la integridad y la libertad del individuo cuyo honor estamos dañando diciendo informaciones que no son verdad, que pueden dañar su reputación. Pues es un límite muy fino y muy importante a tener en cuenta, tanto el de este derecho como el de todos los demás. Así que en mi opinión es una asignatura muy interesante. Lo que la hace un poco más complicada es lo arduo de leer sentencias, pero eso también es bueno porque nos acostumbra al lenguaje jurídico y nos hace ser más eficaces y después que se nos dé mejor y aprendamos más rápido a leer un texto jurídico y a entender de qué va. Derecho Administrativo 2. Como ya os había adelantado antes, el derecho administrativo a mí personalmente me encanta y es un derecho muy útil para saber nuestros, valga la redundancia, derechos frente a la administración y también nuestros deberes. En esta segunda parte de la asignatura se habla más de ese derecho público de los empleados públicos, que hay que tener en cuenta que son de dos tipos, pueden ser funcionarios o puede ser personal laboral. Después se habla también de los contratos del sector público que os había adelantado, pero esta vez con más profundidad. Se ven todas las fases de las adjudicaciones, los tipos de contratos públicos que hay. Toda esa información que es muy útil y muy importante se da en esta segunda parte del derecho administrativo y en mi opinión os va a encantar porque es muy fácil. Si os ha gustado el primero, seguro que este os encanta. Por último, de las asignaturas fáciles de segundo, porque el resto ya son complicadas, hablaremos del derecho penal. El derecho penal se divide en dos asignaturas, introducción y penal especial. Dentro de él veremos por fin todo ese derecho en el que hemos oído hablar en las películas sobre quién mata a quién, o dónde hay un secuestro, o qué ocurre si hay un robo de diamantes. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que realmente no es solo eso. Vamos a ver muchísimos más delitos que ni siquiera sabíamos que existían, como el tema de la revelación de secretos, el blanqueo de capitales, delitos de cuello blanco. En fin, hay toda una gama de delitos que no sabemos y es muy enriquecedor saber por ellas por primera vez. Pero por otro lado vamos a estudiar la teoría de la punibilidad, es decir, toda la teoría que envuelve ese tema del delito y que exige muchas características más de aquellas que vemos en las películas y de las pruebas. Es decir, el mundo jurídico en cuanto a la parte penal
exige una construcción muy importante que se refiere al tipo de delito. Y no hablamos de tipo en el lenguaje coloquial, sino que tipo en derecho penal significa las características que tiene un delito que lo caracterizan como tal. Es decir, si falta el dolo, que es el ánimo de la persona que lo está cometiendo, o falta algún otro requisito, pues ya no estamos ante ese delito o no está ejecutado el delito, sino que podemos hablar del grado de tentativa. Tentativa significa el intento de cometer un delito. Puede ser tentativa de asesinato, de robo o de secuestro. Luego también tendemos a hablar de secuestro y nos equivocamos porque el secuestro tiene unas características especiales para llamarlo de esa manera. Tiene que ser por precio o recompensa o por otros requisitos, pero no es la simple retención de una persona, que sería una detención ilegal. Entonces hay que tener en cuenta muchos requisitos para saber ante qué delito estamos y hay que sumergirse un poco en ese derecho penal para entender bien todo el trasfondo que hay dentro de la parte teórica. Así que en mi opinión es muy bueno, es muy interesante porque es realmente el derecho tangible, pero hay que prepararse también para la teoría para entender bien si estamos ante un delito, ante una tentativa o si podemos aplicar algún tipo de atenuante o agravante. Atenuante significa una condición que permita que se haga más leve la condena porque la persona que ha cometido el delito no se encontraba en sus plenas facultades o se encontraba en un estado de necesidad o estaba bajo los efectos de estupefacientes, en fin, una serie de características. Y luego los agravantes son lo mismo pero al revés, una serie de requisitos que hacen que el delito sea más grave aún por haber actuado de cierta manera esa persona que lo cometió. Por ejemplo, utilizar disfraz, hacerlo durante noche, con nocturnidad, o con alevosía, que es asegurarse el resultado impidiendo que la persona se defienda. En fin, toda una serie de detalles que hay que tener en cuenta a la hora de elegir si se ha de determinar si se ha cometido un delito o no. A continuación hablaremos de las asignaturas difíciles de segundo de carrera, que son bastantes más, así que comenzamos. Hablaremos en primer lugar del derecho de obligaciones y contratos. Este derecho proviene del derecho civil, pero tiene diferencias, es decir, se dedica a un área en particular, que son los contratos, como puede ser el de arrendamiento, mandato, comodato, la permuta, y por otro lado las obligaciones, que son aquellas que devienen de los contratos o simplemente que son obligaciones de otro origen. Es una asignatura muy amplia con muchísima materia y es muy importante porque es la base de lo que después podremos utilizar para, por ejemplo, pelear con un banco, con una aseguradora o con una empresa que nos ha vendido una vivienda que realmente no es lo que creíamos. Así que tener en cuenta que es muy importante, pero también es complicado. Por otro lado, hablaremos de la introducción a la contabilidad. Es como la introducción a la economía, pero multiplicado por 10. Es decir, es mucho más complicado, se nos dan unas ideas básicas de cómo es la contabilidad e incluso se nos enseña a utilizar el plan contable, a saber cuál es el libro diario y el libro mayor que debería tener toda empresa, etc. Es muy complicado, al menos para mí lo fue, pero si eres una persona a la que se le dan bien los números o ya tienes idea de economía, no te costará tanto, así que tranquilo. Derechos reales e hipotecarios son los derechos que se ocupan de las cosas, los derechos sobre los bienes, como puede ser la hipoteca, por ejemplo, que es un préstamo con garantía, etc. Luego, el tema de hipotecario se refiere a todo el código que hay de la ley hipotecaria, que se refiere tanto a las obligaciones como a las relaciones que hay con el registro de la propiedad, a los derechos de quien ha inscrito primero, a qué ocurre si hay una doble venta de una vivienda. Todo ese tipo de supuestos que en la vida real se dan mucho más de lo que pensamos, están recogidas en esa asignatura. Es complicada, pero es muy útil y muy importante y trae mucho dinero en el futuro. Así que hay que estudiarla bien, preparársela y aprobar. El examen suele ser
la mitad de tipo test y la otra parte un problema práctico para resolver con el código, sea con el Código Civil solamente o con el Código Civil y la ley hipotecaria para resolverlo en el propio examen. Ahora hablaremos del derecho mercantil. La primera vez que nos enfrentamos al derecho mercantil es en este segundo curso y si no tenemos un familiar o una persona que ya se dedique a ello nos costará muchísimo entenderlo. Es una asignatura complicada y nos introduce en el mundo mercantil, pero nos aproxima desde el Código de Comercio y directamente digamos que habla con su lenguaje elevado acorde a la asignatura. ¿Cuál es el problema? Que nosotros aún no tenemos el nivel necesario para entenderlo bien. El examen que yo tenía era un examen oral y era absolutamente... En fin, nos daba mucho terror y mucho miedo a todos los compañeros porque todos los años muchísimas personas lo suspendían tanto en primera como en segunda convocatoria y lo tenían que repetir. ¿Cuál era la complicación de este examen y de esta asignatura, al menos en mi universidad? Que se nos daba un manual que había que aprenderse de memoria, y cuando digo de memoria es palabra por palabra, porque cuando ibas a un examen, que normalmente eran varios tribunales con 3 personas, de las que 2 te preguntan y otra toma nota o te graban con micrófono, pues cuando ibas a hablar y te tocaba un tema, o te lo elegían ellos o lo elegías tú, pero normalmente lo elegían ellos. Entonces tenías 2 preguntas y te daban 5 minutos para que te sientes en una mesa y te hagas un esquema. No podías escribir y eso que habías escrito no se lo podías dar a ellos, sino que simplemente era a la hora de ubicarse en tus propias ideas. Después ibas y contabas la historia, contabas lo que era este apartado, porque realmente te lo decían así. Apartado 2.5 de tal de la página 521. Obviamente eso a cualquier persona le deja un poco a cuadros, porque lo que tú te sabes es la materia, no te lo sabes de memoria. Pero bueno, en esos años en los que yo estudié era muy alto el nivel de exigencia, entonces la primera vez, en mi opinión, yo salí contenta porque pensé, bueno, lo he dicho todo. Y realmente me dijeron que no había aprobado porque me había faltado una última frase de lo que era el párrafo. Así que ya en segunda convocatoria lo aprobé. Pero exige mucho trabajo, muchos estudios detrás y realmente yo diría que es la parte más ardua porque no lo entendemos aún. Más adelante sí que uniremos los conceptos y sabremos de qué va, pero aún en ese momento es complicado. Por último hablaremos del derecho de filosofía, mejor dicho, la filosofía del derecho. En ella lo que hacemos es desarrollar esos primeros conceptos que se nos dieron en teoría del derecho, pero como ya os expliqué en el primer vídeo de esta serie, es muy complicado porque son conceptos que se hablan en un idioma jurídico, en un lenguaje jurídico muy alto, que son conceptos que nos pillan lejos porque nos hablan de si existe la justicia o no, si existe el derecho o no, y realmente para lo único que sirven, en mi opinión, son para aprender a cuestionar, porque nada más de lo que hayáis visto allí sería útil para vuestra vida, tanto académica en el futuro como empresarial o dentro de un trabajo dentro del derecho. Así que lo que hay que sacar en claro de esa asignatura es que hay que aprender a cuestionarse los conceptos. Por ejemplo, nos dicen, bueno, hay una persona que ha sido despedida. Pues lo que dice la filosofía o la teoría del derecho es ¿qué entendemos por despido? Hay que recurrir a qué requisitos hay que investigar un poco más sobre el tema para ver si realmente ha sido un despido o no. Un poco parecido a lo que hemos hablado del derecho penal y de los delitos. Suscribiros a mi canal porque os voy a dejar muchísima más información sobre todas las asignaturas de derecho, cuáles son las fáciles, cuáles son las difíciles y cómo hay que aprobarlas. Os espero en mi canal, soy Elena de Audacia Abogados.